Mis hermanos, buenas tardes, qué gusto volver a estar con ustedes. Estuvimos un tiempo, entre comillas, sin discipulado, pero recordemos que eran los seminarios que estuvimos teniendo antes del Congreso, era lo que estábamos aprendiendo y en el lugar del discipulado. Espero que hayan visto el Congreso, si no lo han hecho o nada más han visto alguna de las conferencias. Sería muy bueno que se pusieran al corriente, por decirlo de una manera, pero lo real es estar escuchando lo que el Padre le está hablando a la iglesia, y tú y yo somos iglesia. Entonces es importante que todos, nadie nos perdamos de lo que Dios nos está hablando, porque finalmente, mis hermanos, es para bien de nosotros. Y de todas formas, independientemente que sea para bien de nosotros, recordemos que nosotros hemos nacido y hemos sido creados para gloria del Señor. Entonces, si el Señor nos convocó al Congreso, es porque nosotros debemos de estar ahí y ser nutridos y ser alimentados por parte de nuestro Señor para todo lo que Él requiere. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a retomar nuestros grupos de discipulado, y el día de hoy vamos a ver la lección número 4. Recordemos que estamos en el manual número 11 y vamos a estar viendo la lección número 4, que lleva por nombre la humildad de Cristo. Y fíjense, la humildad de Cristo. Recordemos que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Por lo tanto, la humildad de Cristo es la humildad verdadera. Hoy, a lo mejor algunos tenemos, ciertas ideas respecto de lo que es la humildad, y muchos lo encuadramos en lo que es la cuestión económica o en cuestiones materiales. Sin embargo, no quiere decir que no sea así, sí, pero solamente es una parte. Debemos de entender que la humildad no nada más tiene que ver con las cuestiones materiales o financieras. La humildad en lo que es el diseño de Dios, y lo que es la humildad verdadera es la humildad de Cristo, no como el mundo lo ve. Mucha gente piensa que porque una persona carece de suficientes recursos económicos es humilde, y eso es mentira. ¿Cuántas personas no podemos llegar a conocer que se encuentran en una situación de decadencia económica, pues no son vastos o suficientes económicamente, y sin embargo no son humildes? Humildad quiere decir ausencia de orgullo, ¿sí? Esa es la verdadera humildad. Hablamos de una característica o de una forma de ser. Quiere decir que es parte de carácter, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas no podemos ver que no tienen nada, pero sin embargo son orgullosas, son prepotentes, son groseras, ¿sí? No, y eso no es humildad. Ciertamente carecen de dinero, pero la actitud no es una actitud humilde. Como también pueden ser personas que tienen mucho dinero y también eso creen que porque tienen dinero pueden ser groseras, soberbias, prepotentes. Eso tampoco, obvio, ¿verdad? Eso es más que obvio que no es humildad. Pero veámoslo también desde este otro punto de vista. Puede haber personas que tengan en demasía y que tengan una capacidad económica exagerada, pero llegan a ser personas muy humildes. No andan presumiendo, no son prepotentes, no son groseros, no humillan a las personas. ¿Se dan cuenta? Es cuestión de una actitud correcta, es cuestión de un carácter que refleja el carácter de Cristo. Amén. Bueno, entonces este es un pequeño preámbulo y vamos ya a entrar en materia. Sabemos que siempre tenemos unas preguntas a reflexionar, y la primera pregunta es para mi hermana Lulu. Cuando yo les comento y les digo, esta pregunta es para X hermano o hermana, les pido de favor que me manden sus respuestas vía WhatsApp a mi WhatsApp personal, para que nosotros, pues bueno, seamos retroalimentados al respecto, ¿ok? Bueno. Hermana Lulu, primer pregunta.
¿Conoces qué significa en el diseño ser humilde? En el diseño de Dios, ¿ok? Max, la pregunta número 2. ¿En qué medida expresa tu vida humildad? La pregunta número 3 va para Irene. ¿Conoces la diferencia entre la humildad que expresa el mundo y la humildad que expresa la naturaleza de Cristo? Bueno, esas son nuestras preguntas a reflexionar y recordemos, espero sus respuestas. Y nuestro texto a memorizar, mis hermanos, lo encontramos en Mateo 11:29, que dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Yo se los voy a leer en traducción lenguaje actual, este mismo versículo, y dice, fíjese, pongamos mucha atención: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. Si nos dice que aprendamos de Él, es que quiere decir que Él nos muestra, Él nos enseña. Y dice, y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Entonces, ¿quién nos muestra la humildad? ¿Quién es el ejemplo? ¿Quién es el modelo por excelencia de humildad verdadera? Cristo, mis hermanos. Por eso nos dice aquí que obedezcamos sus mandamientos y que aprendamos de Él, porque Él lo dice claramente: yo soy paciente y humilde de verdad. Y es lo que hoy el Señor nos va a estar hablando, de la verdadera humildad, porque recordemos que hemos sido llamados a expresar, ¿sí?, al Padre. Hemos sido llamados a que cualquier persona que nos vean puedan estar viendo a Cristo con nuestra vida, por nuestro estilo de vida que estamos llevando. Amén. Y en el estilo de vida de Jesús, Él en todo momento daba evidencia de humildad. Amén. Y bueno, vamos a ver. Y ahorita, entrando a la lección, nos vamos a dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo no era necesario que anduviera diciendo que Él era humilde. Con sus actitudes, Él demostraba esa humildad. Y nos dice aquí que cuando Jesús buscó a Juan el Bautista para que lo bautizara, fíjense, estaba expresando el carácter del Padre a través de la humildad. Pero ¿por qué sería esto? ¿Por qué sería que cuando Jesús buscó a Juan el Bautista, acuérdense que Juan, él andaba predicando el evangelio el evangelio de Dios, y él bautizaba solamente en el agua, ¿verdad? Entonces él estuvo preparando el camino para cuando llegara Jesús. Él era primo de Jesús, pero Juan el Bautista entendía que pues él simplemente era un ministerio, pero que había otro, inclusive lo dijo: viene otro que es más grande que yo, porque él entendía que nuestro Señor Jesucristo es y era también en aquel entonces el Señor. Entonces Juan el Bautista sabía que había alguien más grande. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, aún siendo el mismísimo Hijo de Dios, Él no dejó de hacer lo que el Padre ya había planeado y trazado. ¿Y qué era lo que había planeado y trazado? Había planeado y trazado que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista. Por lo tanto, Jesús sabía eso, y ¿qué fue lo que hizo? Fue a buscar a Juan el Bautista para que lo bautizara. Y recordemos, si ustedes han leído esos pasajes de la Escritura, Juan el Bautista se negaba a bautizar a Jesús, porque le decía: ¿cómo tú vienes a mí a que yo te bautice? En pocas palabras, si tú eres el mero, que Juan el Bautista reconocía la autoridad, la jerarquía de nuestro Señor Jesucristo. Y él decía: ¿cómo vienes tú a mí si yo ni siquiera soy digno de desatarte las agujetas de las sandalias? Pues, en pocas palabras, así también lo dice la Escritura, ¿sí? Entonces
Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Deja y bautízame porque es necesario y es conveniente que así se haga. ¿Y por qué? Porque Jesús sabía lo que estaba escrito para él, que lo que tenía que hacer. Recordemos que él tenía también una comunión muy estrecha con el Padre. Entonces Jesús, a diferencia, mis hermanos, y espero que con estos ejemplos podamos entender, Jesús, aún sabiendo de quién era hijo, traducido en esta época, él no se sentía el pirurris, él no se sentía junior y que viera a los demás por abajo o que no les reconociera a las demás personas lo que pudieran tener de Dios o la autoridad que tenían hasta donde llegaba a su nivel, pero finalmente tenían una autoridad. Jesús nunca se creyó, nunca se comportó como junior, como el típico riquillo, caprichoso y prepotente. Ahí vemos la humildad, porque aún siendo el Hijo de Dios, él fue con Juan el Bautista y le dijo, bautízame. Primero, ¿por qué? Porque conocía el propósito y el plan del Padre. Y recordemos que Jesús, su alimento era hacer la voluntad del que lo envió. Entonces, si esa era la voluntad de Dios, él se sometió. Pero también ahí vemos la humildad, no nada más del sometimiento que tuvo al Padre. Y ustedes van a decir, no, pues esa qué humildad es, pues eso, pues era obediente porque era el Padre y pues tiene que hacerle caso a Dios. ¿Quién no le hace caso a Dios? Yo te preguntaría, ¿tú le haces caso a Dios? Y estoy hablando en todas las áreas de tu vida, no nada más en una, o en dos, o en algunas. Es en todas les haces caso. Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, Jesús vemos que él fue obediente en todo, mis hermanos. Entonces, él fue humilde y se sometió a la jerarquía, a la voluntad, ¿sí? A la autoridad, a la soberanía del Padre, que era mayor, ¿verdad? Porque era su Padre. Pero también vemos la humildad del Señor. ¿Al qué? Al someterse a la autoridad de Juan el Bautista. Aun cuando Jesús era mayor que Juan el Bautista, él de todas maneras reconocía la autoridad de Juan el Bautista, reconocía el ministerio que tenía Juan el Bautista y él no tuvo ningún problema, y como yo luego digo, ni se despeinó ni nada por el hecho de someterse a la autoridad de Juan el Bautista, porque era necesario que se cumpliera todo lo que el Padre así decía. Y ahí vemos con ese actuar de nuestro Señor Jesucristo al pedir que fuera bautizado a través de Juan el Bautista, ahí vemos esa humildad, ¿sí? El reconocer autoridad y someternos al señorío de Cristo, mis hermanos. Eso es humildad, eso es lo que nosotros nos va a llevar a que seamos humildes. La humildad nada tiene que ver, repito, con las cuestiones materiales, nada tiene que ver con nuestros deseos y mucho menos tiene que ver con nuestra vanagloria, con los deseos que tenemos, con nuestra conveniencia, como lo vamos a ver enseguida. Entonces vemos cómo Jesús en este actuar demostró el carácter del Padre a través de la humildad, reconociendo lo que Juan el Bautista tenía y reconociendo ese ministerio. Amén. Bueno, espero haberme dado a entender. También vemos que esta actitud de Jesús, pues tuvo que haber seguramente marcado la vida de Juan. Imagínense, porque Juan le dice, es que yo no soy ni siquiera digno, ¿verdad?, de desatarte las sandalias. Entonces, el ver el que Cristo, ¿sí?, el mero Hijo de Dios, se estuviera sometiendo y estuviera reconociendo la autoridad a Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista debe
Imagínense haber quedado impactado, porque él entendía que lejos de que él lo bautizara, pues era Cristo quien debería de bautizarlo a él, ¿no? Sería al revés, y sin embargo no fue así. Entonces, qué hermoso por parte de nuestro Señor Jesucristo, y lo que pudo haber impactado en Juan el Bautista, hermanos, eso tomémoslo nosotros. ¿Qué impacto podemos llegar a causar nosotros cuando nosotros expresamos el carácter de Cristo a través de la humildad? Así como también ¿qué impacto tiene cuando vemos una persona prepotente, orgullosa, ¿verdad? Una persona soberbia, ¿verdad? Que da un impacto muy fuerte, pero de forma desagradable o negativa. Imagínense el impacto que puede causar el que nosotros seamos humildes. Aquí todos en este grupo de comunión familiar, casi todos tenemos una profesión, pues, estuvimos trabajando, porque hay jubilados, pero también habemos otros que todavía estamos en servicio activo, y a lo mejor si de todas formas no estamos realizando ahorita una función, nosotros nos desarrollamos y sociabilizamos con gente, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor tengamos un negocio como Gastón, y debemos de atender a los proveedores, a nuestros clientes, o habrá personas que también mi hermana Irene apoyaba a su papá en un negocio, tenía que atender a las personas, y estaba sometida pues ahora sí a su patrón, que también era su papá, ¿verdad? O simplemente ahorita donde ella se encuentra con su esposo, o con las personas que tienen que sociabilizar. Muchas veces hay personas que no tienen la misma capacidad, ni tanto económica como cultural o de educación, de cualquiera, igual que nosotros. Puede ser que se encuentren en un nivel un poco más bajo, pero no por eso nosotros vamos a humillar, no por eso nos vamos a aprovechar de esas personas. Allí es cuando nosotros tenemos la oportunidad de demostrar y de ejecutar y de expresar el carácter de Cristo a través de la humildad, reconociendo que esas personas también, si no son hijos de Dios, son creación de Dios, y por eso requieren ese respeto, porque forman parte. Dios las creó, ¿sí? Y si está en manos de nosotros el poder ayudar, el poderles servir, el hecho que tú tengas un nivel diferente, llámese jefe o llámese una persona pudiente económicamente, eso no nos limita para que nosotros podamos estarles reconociendo lo que puedan tener del Señor, pero también reconociéndoles la autoridad que pudieran llegar a tener hasta en el nivel que tienen, pero también reconocerlas como lo que son, unos hijos o creación de Dios, ¿sí? Y nosotros podernos estar sometiendo tanto a nuestra autoridad, a autoridades espirituales, como también en las terrenales, porque aunque aquí habemos algunos que fungimos como jefes, pero yo no soy jefa absoluta. Arriba de mí yo tengo un jefe, ¿sí? Y yo le tengo que reconocer a mi jefe su autoridad, siendo obediente, pero también dentro del equipo que tengo y mis colaboradores o subordinados, también hay niveles, pero el hecho de que ellos no tengan el mismo nivel que yo no quiere decir que yo no les reconozca el grado o el nivel de autoridad que ellos tienen, y yo lo tengo que respetar, yo me tengo que someter. No es de cuestión de imponer. Y lo mismo pasa en cualquier área de nuestra vida. Si tú tienes Dios te ha bendecido económicamente en demasía, eso no debe de ser un motivo para que tú seas una persona prepotente, el que humilles a los demás, el que en pocas palabras no reconozcas no reconozcas a lo que tienen de Dios estas personas. Amén. Entonces, mis hermanos, la humildad en el diseño de Dios, en el diseño de nuestro Señor Jesucristo, nada tiene que ver
con la falsa humildad que se practica en el mundo. Y eso lo podemos ver también, un ejemplo muy claro, ¿verdad, mis hermanos? En los políticos. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Cuando ellos están queriendo obtener un puesto, un voto tuyo o de cualquier persona, ¿verdad? Que van a las colonias, inclusive colonias o lugares muy marginados, y ven que cargan a los niños, todos pues están sucios, o abrazan a las viejitas, etcétera, y muchas veces han sido expuestos o inclusive, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Balconeados o descubiertos por el mismo personal luego que los acompañan, porque dicen que cargan o le dan un abrazo, un beso a las personas de esa colonia, y ya cuando se retiran o se suben a los carros de donde vienen, se sacuden y o sea, ya hacen sus gestos de que guácala. Y en ese momento sí son muy buena onda, le hablan y abrazan, pero una vez que llegan al lugar o a donde ellos querían llegar, a la meta donde ellos querían llegar, ¿ustedes creen que regresan a esa colonia? Si no regresan ni siquiera para ver si sí la pavimentaron, mucho menos regresan para ayudar a la persona, y mucho menos también, requete menos, para abrazarla nuevamente. Entonces ahí que vemos una humildad en ese momento, pero ¿por qué? Por conveniencia, porque ellos tienen un deseo de lograr algo y saben que siendo disque humildes, empáticos con los otros, es como pueden lograr llegar a donde ellos se están proponiendo llegar. Entonces ahí vemos una falsa humildad, porque definitivamente ellos no reconocen a estas personas, ¿no? Inclusive a veces no las ven ni siquiera como personas, ellos lo ven como un voto o alguien o un escalón. Todo ese grupo de personas para mí representa un escalón para subir a otro nivel, para mi vanagloria, para mis intereses, para mi conveniencia. Pero en el diseño de Dios esto no es así, mis hermanos, ¿sí? La humildad dentro del diseño de Dios es una constante, porque forma parte del carácter de nuestro Señor. Y el carácter de nuestro Señor Jesucristo se tiene que ver a través de nuestro estilo de vida, y en uno de los puntos que es la humildad. Amén. Bueno, nos dice también que la falsa humildad, que es lo que estábamos viendo ahorita, lleva al hombre a resaltar su posición, sus intereses, queriendo así establecer en todas las cosas las reglas del juego. Pero miren, mis hermanos, sin embargo, la verdadera humildad la vemos en la persona de Cristo, ¿sí? Solamente puede ser expresada precisamente conforme a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad, y Él es la vida. Y es la que reconoce y entiende que no es el hombre el que pone las reglas, no es el hombre el que pone las condiciones del juego, no. Aquí las reglas, aquí las condiciones, las directrices y los mandatos son ¿qué? Puestas, son establecidas por Dios, y al ser establecidas por Dios, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es ¿qué? Obedecerlas. Y obedecerlas es saberlas y ejecutarlas. Esa es la verdadera humildad. Cuando tú no reconoces autoridad y el señorío de Cristo, simplemente no vas a poder ser obediente. No vas a poder ser obediente a los mandatos del Señor, y en consecuencia no vas a poder estar expresando ese carácter de Dios en relación con la humildad. ¿Por qué? Porque no te sometes a su señorío. Y Él mismo lo está diciendo: aprendan de mí, que yo soy humilde. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo y el heredero de Dios. Y Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo el mundo. Todo le pertenece a Dios. ¿Será rico acaso nuestro Señor Jesucristo? Claro.
pero como ahorita lo vamos a ver, él fue humilde y a fin de cumplir el plan y el propósito del Padre, que era salvar a la humanidad y limpiarla de sus pecados. Miren, él se despojó a sí mismo, se olvidó de toda su herencia y demás. ¿Y qué fue? Se hizo hombre. Y siendo hombre, dice la Escritura, que fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Amén. Pero ¿por qué esta palabrita de hasta? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero vemos aquí a un Señor Jesucristo que nos da un claro ejemplo y es un modelo palpable de humildad, que a él nada lo detuvo, él nunca vio por su conveniencia y por sus intereses. Imagínense ustedes siendo millonarios, renunciarían a toda su herencia por salvar hasta gente que ustedes ni siquiera conocen y que finalmente saben que son bien canijitos, que son bien pecadores. ¿Qué dirían ustedes? Pues, ¿cómo voy a dar toda mi fortuna por alguien que ni siquiera lo valora y que son bien pecadores? Y aun cuando yo pague la libertad por ellos, ellos van a seguir pecando. ¿Verdad que no? Eso es lo que pensaríamos, ¿verdad que no lo haríamos? Bueno, ahora sí, porque tenemos la mente de Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo renunció a todo y se hizo hombre y vino a padecer aquí en la tierra y nos demostró la humildad, mis hermanos. Amén. Bueno, nos dice que la verdadera humildad, en este otro párrafo, tiene que ver, fíjense, con el reconocimiento de autoridad y del señorío de Cristo. Jesús tenía este entendimiento, por eso no le causaba, miren, ningún problema el de someterse a alguien de menor rango ministerial, porque sabía que estaba ¿qué? Ejecutando las reglas establecidas por el Padre. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos rebelamos o nos, ¿cómo les podría decir? Pues nos ponemos necios de no querer acatar algún tipo de instrucción o dejarnos enseñar por otros, a lo mejor que porque lo vemos más joven o a lo mejor porque puede ser que la persona no sea profesionista, a lo mejor nada más alcanzó a estudiar la primaria o la secundaria y uno pudiera decir, no, pues yo soy licenciada, ¿cómo él me va a venir a enseñar? Sí, pero es que él no me va a venir a enseñar leyes. Él está capacitado y fue puesto como discipulador o a lo mejor fue puesto como profeta, como maestro, como evangelista por parte de Dios. Y la sabiduría de Dios viene de Él. Es el Santo Espíritu del Señor el que nos capacita para hacer las cosas. Y veamos un Pedro que era un pescador. Y en aquel entonces, ¿qué lenguaje tenían los pescadores? Ellos no tenían derecho a estudiar. Y sin embargo, en el libro de los Hechos vemos cómo Pedro se desarrolla y dice que habla con tal denuedo, ¿verdad? Que se convirtieron, miren, cientos de personas. ¿Por qué? Porque esto nada tiene que ver con la profesión. Recordemos que Pablo, el apóstol Pablo también dijo, todo lo que yo había aprendido lo tengo por basura, con tal, ¿sí?, de llegar a la meta, con tal de llegar a donde debo de llegar y con tal de llegar a la estatura del que me alcanzó. Entonces, Pablo era un hombre muy instruido, pero él entendió que todo eso que él sabía, todos esos conocimientos, vamos a llamarle técnicos o profesionales, no le servían, es más, le eran de estorbo para seguir, ¿qué?, aprendiendo, seguir alimentando, seguir formando a Cristo en su vida.
porque a veces tanto conocimiento lo que hace es limitarnos, porque todo lo razonamos, todo lo llevamos a la lógica humana. Y aquí, en las cosas del Señor, lo que menos debemos de poner es la lógica humana, porque la lógica humana no es la lógica de Dios, ¿sí? Espero darme a entender. Entonces, seamos humildes, expresemos esa humildad también al dejarnos perfeccionar. No importa que la persona pudiera ser más joven o pueda ser una persona que no tenga el mismo nivel académico que nosotros, pero es que eso nada tiene que ver. Debemos reconocerle lo que tiene de Dios y reconocérselo, y al reconocérselo, miren, nos sometemos a la persona, obviamente a esa autoridad delegada por Dios, y aprender de Él, porque entendemos que si el Señor lo puso ahí es con el propósito de que la imagen de Cristo se cumpla y se lleve a cabo en nosotros. Ese es el propósito de Dios. Entonces, cuando yo reconozco esa autoridad, tanto de la persona como reconozco la autoridad de Dios, y sé cuál, no nada más lo sé, sino que también quiero que se cumpla el plan y el propósito de Dios en mi vida, yo simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Tener esa actitud de humildad, quitar todo ese orgullo que pudiera ser un estorbo para poder seguir aprendiendo. Amén. Espero haberme dado a entender, mis hermanos. Nos dice por eso que los soberbios no pueden reconocer ni obedecer las directrices del Padre, mucho menos expresar su naturaleza. ¿Acaso Dios es soberbio? No, ¿verdad? Pues entonces un soberbio no va a poder expresar la naturaleza del Padre, porque simplemente la naturaleza del Padre no es ser soberbio, al contrario, es ser, ¿qué? Humilde. El estilo de vida de Cristo, miren, fue humildad. Y veamos en Filipenses 2:8 que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no fue obediente solo por ir a la cruz, pues la palabra hasta significa que su obediencia y su humildad fueron, miren, cuando toda su vida, durante todo el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Y que fue humilde toda su vida hasta la muerte, es decir, él desde que nació hasta que murió, él fue humilde. Y en todas las áreas de su vida, no solamente en unas partes, porque nosotros podemos ser humildes en algunas áreas de nuestra vida, pero en otras no. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó el diseño, nos dejó ejemplo y modelo de que si vamos a ser humildes, y no es que si vamos, es que debemos de ser humildes, y para este tiempo ya no podemos hablar en un sentido futuro, es de que eso ya debe de estarse expresando en nuestras vidas. Entonces Cristo dejó el modelo de humildad en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, tú y yo somos, y dilo mi hermano, convencido y determinado. Esto no es decretar como en cuestiones de metafísica o qué sé yo, no. Es de que debes de tener bien entendido que eres un hijo de Dios, y ya esa identidad la tienes que estar reflejando. ¿Cómo? Pues si yo soy una hija de Dios, ¿qué se tiene que estar viendo en mí? La humildad. Por eso somos humildes, pero en toda nuestra manera de vivir, no solamente en unas áreas, en todas, en el trabajo, en la familia, con los amigos, con los empleados, con los jefes, con todas las personas, ¿sí? Con los vecinos, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con todos. En todas las áreas debemos de expresar esa humildad. Cuando vamos al mercado, cuando vamos al súper, ¿sí? Cuando atendemos a alguien, cuando alguien que aún ni siquiera conocemos nos pide un favor o nos pregunta algo, en todo, mis hermanos, en todo. Amén. Bueno, continuemos.
Dice, nadie puede ser realmente obediente, fíjense, si no expresa el carácter de Cristo en ser humilde. De la misma manera que vivió Cristo, así demanda de nosotros que seamos humildes en toda nuestra manera de vivir. En Filipenses 2:3 vemos lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en Colosenses 3:12 nos dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pero fíjense, dice vestíos. Antes de convertirnos a Cristo, nosotros traíamos una vestidura. Y una vestidura pues arrugada, algunas veces rota, sucia. Y yo no me estoy hablando acerca de la vestidura de la tela, sino nuestra vestidura. Pudimos haber sido groseros, orgullosos, prepotentes, mentirosos. O sea, esas eran nuestras vestiduras. Pero ahora en Cristo dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios. Tú y yo somos unos escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios, la vestidura, nuestra vestidura no puede ser igual que la del mundo, de donde venimos. Allá es normal andar como se nos pega la gana, podría decirse. Pero en el reino de Dios, al reino en el que tú y yo pertenecemos, tenemos una vestimenta. Y aquí nos lo dice claramente. ¿Cómo es esa vestimenta? Pues tenemos que ser santos, debemos de ser amados, debemos de ser misericordiosos, pero entrañablemente misericordiosos. Debemos de tener benignidad, ¿sí? Debemos de ser, aquí dice, humildes. Debemos de vestirnos de mansedumbre y también de paciencia. Pero hoy estamos viendo la humildad. Pero si se dan cuenta, todo esto forma el carácter de Cristo, y la humildad, a lo que hoy el Señor nos está hablando, es el punto que si tú, mi hermano, tenías un falso concepto de humildad, hoy el Señor te está hablando de cuál es la humildad verdadera, cuál es la correcta humildad, y si hay algo que debamos de quitar en nuestra vida para que esa humildad se exprese en todas las áreas de nuestro vivir, pues hagámoslo, arrepintámonos y volvámonos a Dios, y a partir de ya, a partir de hoy mismo, de cuando estamos escuchando lo que el Padre está hablando, quitarlo, volvernos a Él, y miren, de aquí en adelante y hasta que nosotros nos moramos, tenemos que estar, ¿qué? Expresando esa humildad, porque a eso fuimos llamados, expresar a Cristo. Y tú y yo ya tenemos su genética, por lo tanto también tenemos su carácter, solamente tenemos que estarlo desarrollando. Amén. Bueno, pasemos a las directrices, y nos dice que debemos de evaluar nuestra vida conforme al diseño que es la persona de Cristo, y que corrijamos todas aquellas actitudes, fíjense, que son contrarias a la humildad, como expresión de la naturaleza de Cristo. Ahí te pregunto, ¿crees que has tenido algunas actitudes que no expresan humildad? No me contesten, contéstense ustedes mismos. Yo también me puedo contestar. Y aquí, mis hermanos, no es de porque lo hayan hecho con intención. Por eso el Señor nos dice que observemos. Las Escrituras también luego nos dicen, escucha con atención, vean con atención. Nos hablan mucho de estar atentos. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros reaccionamos y ni cuenta nos damos cómo estamos reaccionando, o contestamos, y podemos llegar a ser violentos, ¿sí? Y dentro de esa reacción o dentro de esa respuesta, a lo mejor lo que menos expresamos es humildad, sino que al contrario, expresamos
orgullo, soberbia. Expresamos que lo que nos interesa son nuestras necesidades, nuestros deseos, pero no, lo que menos se expresa es humildad. Entonces tengamos cuidado, por eso es que hay que analizarnos, y más que analizarnos es autoevaluarnos, pero miren, hacer como un escaneo, pero no nos podemos escanear con cualquier cosa. Con quien nos debemos de escanear es con la escritura y darnos cuenta qué cosas debemos de quitar ya de nuestra vida, tanto en la mente, corazón, y obviamente lo que hay en mente y hay en corazón es lo que saca la boca. Amén. Bueno, la otra directriz es: aplica y expresa la humildad de la naturaleza de Cristo en todas las áreas de tu vida. Y bueno, pues creo que tenemos una muy buena tarea, porque pues ya aquí nos los está diciendo. Debemos de estar expresando ya desde hoy y hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor, tenemos que estar dando evidencia de humildad. Amén, mis hermanos. Y que si en algún momento no lo hemos hecho, arrepentámonos. Que por alguna circunstancia de a partir de hoy que el Señor nos habló a través de la lección de esta humildad, lleguemos a fallar, arrepintámonos y volvámonos a Él. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la lección del día de hoy, la humildad de Cristo. Y bueno, estemos practicándola para que ya sea una constante, ya sea un estilo de vida en nosotros. Y recordemos, quien no tenga reconocimiento de autoridad y del señorío de Cristo, simplemente no va a poder practicar esa verdadera humildad y simplemente no va a poder ser obediente a todas las cosas que nuestro Señor ha hablado. Amén. Bueno, les bendigo, les mando un fuerte abrazo y espero volverlos a ver pronto. ¿Ok, mis hermanos? El Señor les bendiga y estamos en contacto. Hasta luego.